Bueno, pues son las 8 de la mañana, 10 minutos, con un poquito de retraso, ¿no, Isabel? Sí, nos hemos extendido por Yaiza. La verdad es que lo de Yaiza, bueno, pues es algo que hay que ir desgranando poquito a poco, a ver si entre todos algún día descubrimos qué pasó y qué se hizo allí, o por lo menos descubrimos más, porque algo ya sabemos de lo que sucedió. Bueno, es jueves y nuestro jueves siempre tenemos en Buenos Días Lanzarote nuestra entrevista presencial, lo digo para aquellas personas que estén también, además saludándonos a través de la webcam, que ya pueden ustedes ver a nuestro invitado. Está con nosotros Carlos Espino, ex secretario del Partido Socialista. Don Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal está usted? Hombre, contento porque llueve, que eso siempre es bueno. Contento porque llueve, pero al mismo tiempo muy sorprendido con cosas que están pasando. Es más, leí ayer unas declaraciones de la alcaldesa de Yaiza, y me empezó a ayudar a entender un poquito lo que está sucediendo y ya me voy tranquilizando, ¿no? Ayer Gladys decía que posiblemente en el plan general de Yaiza hiciera falta un manicomio. Y yo de repente vi cómo se encendía la luz y digo, es verdad, es que esto es de locos. Y la propia alcaldesa reconoce que la única manera de reconducir el tema es poniendo un psiquiátrico en Yaiza, porque es que si no, no hay quien lo entienda. Buenos días, señor Buenos días. Espino. Antes de empezar con las preguntas de los lectores, a mí algo que me sorprende en esta isla, y no sé a usted, es aparte de lo que hemos podido decir los medios de comunicación, nadie, ni partidos, ni asociaciones, ni nadie ha levantado la voz hasta el momento contra el plan general de Yaiza, salvo usted. No sé si a usted le sorprende, incluso de su propio partido también. Bueno, evidentemente no tengo responsabilidad en este momento en el partido y no soy yo el más indicado para explicar los ritmos que tiene o las medidas que está tomando y el momento en el que va a hablar. Pero sí, soy la persona adecuada para hablar de por qué hago yo las cosas. Y yo creo que a nadie se le oculta que desde hace unos años, primero desde las administraciones tratando de impulsar acuerdos, y luego posteriormente interponiendo las acciones judiciales que considere oportunas, pues bueno, he tenido mi posición bastante clara con respecto a este tema y la sigo manteniendo y precisamente por eso he hablado y precisamente por eso presentaré en su momento alegaciones a este plan y posiblemente por eso a lo mejor ampliamos alguna de las acciones que en este momento están en curso. ¿Se encuentra usted solo, don Carlos? No particularmente, entre otras cosas porque algunas de las cosas que he comentado anteriormente las he hecho yo con carácter personal. Cuando fui a denunciar ante la UDICO la trama de concesión de licencias, lo hice por mi cuenta, sin consultar, sin pedir permiso, sin nada, sin crear un grupo de apoyo para ese tema. O cuando interpuse la denuncia por la Operación Unión, hablé con mi mujer y con mi abogada y punto. Y en este momento, pues con esa misma libertad que he tenido en esos momentos, estoy actuando. ¿Qué ha pasado en el Partido Socialista para que, abanderándolo como lo hizo en su época, todo lo que es la defensa del territorio, ahora haya un silencio? Yo considero que es un silencio. No sé si es que la bandera está dentro de la sede y la sacarán dentro de un ratito, pero sí que es verdad que falta, no sé si... No, yo considero, y creo que no me equivoco, que es cuestión de tiempo y que cuando se termine de tomar la posición oficial por parte del partido, porque me consta que hay grupos de trabajo analizando este planeamiento, quiero entender en ese momento que el Partido Socialista pues se pronunciará como tenga que pronunciarse, que no voy a ser yo precisamente quien marque condiciones sobre cómo debe hacerlo o no debe hacerlo, pero por una razón muy sencilla, porque es que estamos hablando de algo que a la oportunidad política que siempre existe, es decir, el concepto que tenemos por donde va el planeamiento, se le une algo que es sangrante, que es que se está tratando de privar de virtualidad sentencias judiciales que no son un capricho de los jueces, que no es una casualidad. Mire, yo sé que hay gente que le cuesta recordarlo, pero es que a José Francisco Reyes le pillaron prácticamente 1 millón de euros en sobornos por haber concedido licencias. Claro, a mí desde ese punto de vista me cuesta entender en este momento que todos pretendamos hacer una especie de pacto de silencio, que hablemos nada más que de la competitividad y pajaritos preñados, y nos olvidemos de que aquí se han comprado las licencias con maletines. Y es así. Eso hace un tiempo lo decía yo, pero es que desde hace un tiempo también lo dice la justicia y se han intervenido cuentas y se han pillado propiedades
Y este señor ha reconocido cobrar. Evidentemente me cuesta mucho pensar que ese 1.000.000 de euros lo haya concedido autorizando un corral de cabras. Me cuesta muchísimo pensar que ese 1.000.000 de euros lo haya podido conseguir permitiéndole a un vecino construir en la azotea un cuarto de lavado. Me da la sensación de que hay una cierta vinculación entre las licencias ilegales de los hoteles o las licencias ilegales de Plan Rosier Playa Blanca y el enriquecimiento de este señor. Por tanto, ya digo que más allá de lo que es el propio urbanismo, que ya tiene la importancia que tiene, está el tema de que por higiene democrática nosotros no podemos en este momento estar contribuyendo a legalizar algo que ha sido producto de un cohecho. No obstante, la última teoría que hay, o por lo menos incluso la alcaldesa hablaba hace algunos minutos, prescripciones de infracciones, hablaba del laberinto que implica todo lo que ha sucedido en el sur. ¿No es momento a lo mejor de una amnistía, de decir, mire, borrón y cuenta nueva? Sí, y que salgan y se lo expliquen en este momento a los ciudadanos que tienen órdenes de demolición de los juzgados. Que salgan y se lo expliquen a los ciudadanos que tienen, que en Lanzarote debe estar en torno a los 2.000 expedientes de disciplina urbanística. Hombre, si aquí se trata de que pretendemos gobernar así. Ahora, dicho eso, yo diría también, entonces seamos sensatos. No nos dediquemos ni a aprobar el Plan General de Yaiza, ni el de Recife, ni el de San Bartolomé, ni el del Piol, porque qué legitimidad como responsables públicos se puede tener cuando hacemos planeamiento para permitir la infracción sistemática del mismo. Y luego hay una cosa muy curiosa. Yo cuando oigo hablar de laberinto o algo de esto, yo es que me quedo asombrado. ¿Será que no entienden lo que les ha pasado? Pero si ve uno las sentencias, ahí no hay laberinto ninguno. Hay una cosa muy clara. Mire, usted construyó sin tener derecho a hacerlo. ¿Qué laberinto es hacer dos plantas más? Estamos hablando de una norma tan complicada que no se sabía cómo hacer o no hacer las cosas. No, señor. Ha habido un empresario, un especulador, que ha cogido y ha hecho 2 plantas más de las que tenía derecho. O el plan parcial Playa Blanca. Es que tenían anulado el plan por 2 lados. Por 2 lados. Y han seguido haciéndolo. Eso no es un laberinto. Eso se llama, y no hay otra manera de llamarlo, una golfada, una indecencia. Eso no es ningún laberinto. Volviendo a lo que planteábamos antes, después de esas declaraciones que hizo usted, que la verdad que han dado para muchísimo, porque las ha comentado muchísima gente, la propia alcaldesa ayer, aunque ahora no ha querido entrar mucho al trapo, pese a que le hemos vuelto a preguntar por el asunto, pero también en su partido. Ha habido gente que ha salido públicamente, pues de alguna manera, a desautorizarle, a decir en definitiva lo que también dice usted, que ahora mismo no ocupa un cargo. Es que no hace ninguna falta. Pero quizás sí la pregunta es si, antes le preguntaba a Techi si se ha sentido solo, no sé si solo, pero sí quizá, bueno, pues no sé si le han llegado a dar un tirón de orejas o no, pero sí es consciente de que ha molestado dentro del partido lo que usted pueda llegar a decir de este tema, que de alguna manera, no sé si porque les ha sacado los colores o... Me molestaría mucho haber molestado con esto. No es mi intención en absoluto. Simplemente me he expresado, vuelvo a insistirlo, con la libertad que tengo, y más en este momento precisamente que no tengo responsabilidades. Mire, una de las cosas que me ha costado más cuando he sido secretario general del Partido Socialista es morderme la lengua. ¿Por qué? Porque entendía, y además es así, que cuando hablaba no hablaba solamente Carlos Espino. Y entonces tenía que ser muy cuidadoso, porque sé que hay sensibilidades diferentes, porque sé que hay gente que lo ve de manera distinta. Precisamente por eso interpuse acciones judiciales, no como representante del partido, como Carlos Espino, y en este momento seguiré actuando con esa misma libertad. Quien se molesta, de entrada le tengo que pedir perdón, sea de mi partido o cualquier otro. No es mi intención molestar, pero también le tengo que recordar que a lo mejor tiene que preguntarse por qué le molestan las cosas. ¿Reconoce al PSOE en los consejeros que ahora mismo en el Cabildo? No soy yo el más adecuado para hablar de ese tipo de temas. Bueno, es socialista, fue secretario general del PSOE y también me lo puede contestar como ciudadano, así que... Precisamente por eso soy el menos adecuado. Pasamos a preguntas de los lectores. Nos planteaba uno de ellos, bueno, se lo planteaba a usted, mejor dicho, hablando precisamente de que ha sido denunciante de varias causas, no solo del caso Unión, sino también de temas urbanísticos vinculados a José Francisco Reyes. ¿Qué opina de cómo ha evolucionado después la justicia con esos procedimientos? ¿Está conforme? ¿Cómo ha visto después esa...? Bueno, pedazo de pregunta. A mí me gustaría decir algo y a ver si logro explicarlo bien, porque no quiero que se tome como una ironía, es profundamente serio. A mí una de las cosas que más me ha gustado es el tiempo de silencio que se ha producido. Y me gustaría explicar que es que muchas veces
ese aparente silencio significa, y más en este caso, que se está realizando detrás un trabajo riguroso. El secreto de sumario es algo que va directamente contra los derechos fundamentales. Todo el mundo tiene derecho a informarse de lo que se le está acusando. Quiero decir con eso que cuando un tribunal prorroga una figura excepcional como la del secreto del sumario, es porque lo que está investigando es muy grave y además está dando frutos. Por tanto, la primera buena noticia que tenemos es el tiempo que ha durado la instrucción y el tiempo que ha durado el secreto. Quiere decir que se estaba trabajando y que se estaban obteniendo resultados. A partir de ahí, entramos en una fase que genera un poco de confusión, pero que es necesaria, la separación en distintos tipos de piezas para que no se convierta en un macroproceso, y a partir de ahí es cuando probablemente empecemos a conocer un poquito más los aspectos que ya digo, se ha levantado el secreto sumario, que no sé si se ha levantado de manera total, y desde luego veremos que va a ser más posible para la justicia obtener las sanciones penales, los reproches penales que algunos merecen, con esa técnica que se ha seguido. Sí estamos en la fase que genera, ya digo, más desconcierto, más cansancio, más hartazgo, pero esos son los tiempos judiciales. A los ciudadanos les genera frustración muchas veces precisamente esos tiempos judiciales, y la pregunta un poco quizá en una respuesta ya menos ortodoxa, si a usted se la ha generado también en algún momento. Por supuesto. Es decir, el haber denunciado y ver, y no solo por la lentitud, quiero decir, sino también por... Cambios de jueces. Cambios de jueces, claro. E incluso por por situaciones que no se ha podido llegar hasta el final, y hablo fundamentalmente del caso Reyes ahora. Siempre causa ese tipo de cosas una cierta desazón, y en mi caso, si me permite que lo relate, un poquito mayor, porque no se olvide que yo empecé un año antes. Vale, un año durante el que hubo situaciones muy tensas, entrevistas en las que estaba forrado de micros, sabía que podían estar intervenidos mis teléfonos, por lo menos cuando hablaba con determinado tipo de personas. O sea que a ese tiempo judicial añádale, en mi caso concreto, el de la investigación previa. Claro que provoca desazón, un cierto hartazgo y una ganas de que acabe como sea. Pero bueno, esos son los tiempos y a ellos tenemos que adaptarnos. El otro día hablaba con una persona de fuera que decía, es curioso lo de esta isla de Lanzarote, ¿no? Probablemente usted en algún otro lugar podría ser un héroe, y aquí, sin embargo... No, me habrían crucificado exactamente igual. ¿Usted cree? Claro, vamos a ver, en eso Lanzarote y el resto de los sitios no son tan distintos. Aquí tenemos... Si se me permite, y siempre lo he visto en clave positiva, tenemos una enorme ventaja. Mire, lo que ha venido pasando en Lanzarote, de connivencia entre el poder político y el empresarial, vamos a sumarle, y usted me lo perdona, sabe que no me refiero a la generalidad de los medios, pero incluso con muchos medios de comunicación puestos directamente al servicio de este tipo de connivencia, eso ha pasado en todos los sitios. En Lanzarote hemos tenido la suerte de que la sociedad civil ha reaccionado como reaccionó en el momento que se impulsa el plan insular, se impulsa la moratoria y se han producido una serie de denuncias. Eso nos ha permitido conocer algo que también está pasando en otros sitios. No somos en ese sentido ni más corruptos, ni tenemos más tolerancia. Evidentemente hay de todo, pero como lo hay en cualquier otro sitio. Aquí hemos tenido, si se me permite decirlo así, y muy entrecomillado, la suerte de que por lo menos hemos hecho aflorar ese tipo de cosas. Pero nos ponemos a recordar conversaciones de algún empresario gran canario con algún consejero, apriétale los tornillos a Faustino. Eso se da en todas las islas. Yo no sé hasta qué punto se verían situaciones en otros lados, porque yo en otros lados he visto ir a ciudadanos a buchear a determinada gente, y aquí he visto ir a aplaudirles. Pero bueno, podemos tener alguna peculiaridad y vamos sí. También y vamos a entenderla también como producto de una sociedad muy pequeñita que ha pegado un estirón brutal en los últimos años. Vamos a contextualizar las cosas. Pero volviendo a su caso, a lo que le planteaba Techi, yo no sé si es solo eso. Evidentemente hay un sector que le va a tener a usted en la diana, y eso es evidente, pero en cuanto al resto de la gente, hay varias preguntas en ese sentido de lectores, incluso llegan a preguntar ya burudamente por qué cree que cae tan mal a la gente, le pregunta a uno. Yo no sé hasta qué punto... Pues no sé, a mi madre le caigo fenomenal. Me imagino, eso suele... No se crea, conozco casos, tengo un primo que no hay manera. ¿Siente eso? ¿Siente que cae mal a la gente? Mire, incluso dentro de su partido, que también ha habido gente con la que yo distingo mucho entre determinadas personas con determinadas responsabilidades que hemos podido chocar en la manera de ver las cosas, y por ejemplo el afecto que siento cada vez que me encuentro con un militante por la calle. Y con respecto a lo de caer bien o mal, pues tengo clarísimo que le caigo mal a determinadas personas.
Primero, a las que en un momento determinado se han visto afectadas por las denuncias que he puesto. Segundo, a las que su opinión, porque no me conocen personalmente, se las ha ido creando determinados medios de comunicación que desde el año 2005 han tenido muy claro que era un enemigo a batir. Pero eso no me quita el sueño, pero no porque sea chulo. No me quita el sueño porque cuando he dado determinado tipo de pasos sabía las consecuencias que iba a tener. Mire, el otro día salía de un aparcamiento situado cerca de la calle Real. Coincido con uno de los denunciantes, de las personas que he denunciado de frente, y esto por mis 4 hijos, que es como le estoy contando, y cuando me cruzo, gira ligeramente la cabeza y dice, hijo de puta. Yo seguí caminando, no sabía cómo reaccionar hasta que empecé a reírme. Pero empecé a reírme porque empecé, digo, coño, es que no puedo pretender que me felicite, ni que me dé un abrazo, como estás, Carlos. Son las consecuencias de las decisiones que uno adopta. Y me parece que precisamente lo más infantil o lo menos maduro es tomar unas decisiones y quejarse después de las consecuencias. Tenía muy claro, sobre todo en el caso Unión, que iba a tener un costo personal altísimo. De hecho, antes de presentar las denuncias, hubo varias noches de conversaciones muy, muy, muy largas con mi mujer, con la persona con la que comparto más tiempo, porque sabía dónde me estaba metiendo, no yo, dónde estaba metiendo incluso a los míos. Otra consecuencia, aparte de eso, de lo que hablábamos antes, de los odios normales que van a surgir, evidentemente, por parte de los denunciados, es saben que en ese sumario se ha perjudicado el propio Partido Socialista. Ha habido personas que han terminado implicadas en el caso Unión, e incluso a mí hay cosas que me sorprenden el ver, dentro de lo que son pinchazos telefónicos, pues conversaciones cotidianas y habituales, incluso suyas, por ejemplo, con Dimas Martín, que en ese momento estaba cumpliendo condena. Clarísimo, nunca las he ocultado. Pero que son cosas, quiero decir, que igual también han hecho daño, ¿no? Han terminado con pues probablemente, pero mire, tiene que pensar usted que cuando yo presento la denuncia, y antes le decía que duró 1 año la investigación, creo que faltaron 2 días o pasaron 2 días del año. Cuando pasan los primeros 3 meses y yo veo que no me llaman para que vaya al juzgado, que no han imputado a nadie, usted podrá imaginarse en ese momento lo que pensaba yo, Dios mío, lo que estará pasando precisamente por lo que le decía antes. Una denuncia no se puede mantener secreta. Unas acciones judiciales no se pueden mantener secretas si no están dando resultados las investigaciones de manera constante. O sea, un juez no puede autorizar pinchazos telefónicos, no puede decretar el secreto de un sumario a ver qué encuentra dentro de una serie de meses. Por tanto, desde el primer momento era consciente de que se había probablemente esta gente había dado con algo muy fuerte, por algo muy sencillo, porque yo sé que si en un momento determinado intervienen a Fernando Becerra, y además por algunas conversaciones que constan en el sumario que había tenido conmigo, yo sabía que automáticamente Ubaldo Becerra iba a estar puesto en la diana. Si estaba puesto en la diana Ubaldo Becerra, a partir de ahí cualquier concejal pues que hablara con él de determinado tipo de temas o hiciera cualquier tipo de temas, podía estar también afectado por lo que sucedía. Claro que desde el primer momento sabía que eso podía pasar, pero yo es que vuelvo a decir lo mismo cuando me han preguntado en alguna ocasión. Alguien me hacía una vez el comentario y me decía, contra, es que tal como están las cosas uno no puede hablar por teléfono. Digo, mira, yo no sé, pero un taxista, una peluquera, el profesor del instituto, hay un montón de gente que puede hablar por teléfono porque no está haciendo nada irregular. O sea, el que ha terminado con consecuencias desagradables es porque estaba haciendo cosas que no se deben hacer. Con eso no es que trate de quitarme el lógico sentido de preocupación que se tiene con ese tipo de cosas, pero hombre, que no es culpa mía, es del que la hizo lo que faltaba. ¿Se ha arrepentido en algún momento? Sí, no, y medio pensionista. Claro que me he arrepentido, claro que digo que para qué diablos se mete uno en este tipo de cosas, pero luego tengo un problema, y es que, y creo que eso no va a variar con los años, que es que la persona con quien tengo que convivir es conmigo. Esa es la primera. Y mirarse por las mañanas en el espejo y no reconocerse debe ser de las peores cosas que le puede pasar a uno. Mire, si yo llevo ya años batallando con el tema precisamente de licencias ilegales, por todo lo que suponen de urbanismo, de burla a la democracia, de empeoramiento de la calidad de vida de todos, si en ese momento alguien viene, me ofende además de la manera que me ofende, ofreciendo comprarme, yo no iba a poder vivir después con la sensación de que dejé pasar eso de lado.
Pasamos a más preguntas de los lectores. Es un clásico que suelen preguntar por el tema de los sueldos y además en su caso por qué está haciendo exactamente ahora. Sabíamos pues bueno, que estaba al frente de esa agencia del cambio climático, ha habido cambios en el gobierno de Canarias. Le preguntan qué hace ahora exactamente Carlos Pino, hablando de un sueldo de 70.000 euros. Un lector, no sé si es cierto, si no es cierto. Le puedo asegurar que anuales, está obviamente. muy por debajo de esa cantidad. Muy por debajo. ¿Y qué hace ahora mismo Carlos Pino? Que eso también se ha comentado mucho al hilo de sus críticas al plan general que lo ha elaborado el gobierno de Canarias y dicen al final forma parte del gobierno de No formo Canarias. No formo parte del gobierno de Canarias, entre otras cosas porque en este momento no soy director de la agencia, sino estoy como adscrito como asesor a José Miguel Pérez. Por tanto, no soy miembro del gobierno de Canarias, pero si lo fuera hablaría exactamente con la misma libertad, porque antes que miembro del gobierno de Canarias soy un ciudadano que ha interpuesto determinado tipo de acciones legales. Y el que pretenda vincular esas cosas o entender que yo debo tener una especie de plus de silencio o algo por el estilo, está muy equivocado. Nos preguntan también dos cosas. Primero, si cree usted que los consejeros del Partido Socialista en el Cabildo son marionetas. Y en segundo lugar, si se sentará usted a comer o a cenar con Montelongo. Empiezo por el final. Es muy difícil que lo haga, y es muy difícil que lo haga porque no lo he hecho nunca. Salvo en un acto concreto de partido. He tenido de siempre un principio básico, y es no complicar determinado tipo de relaciones, además con relaciones de carácter personal. Aparte de eso, y lo reconozco por el lector que lo decía antes, que soy antipático. Yo para comer soy antipático, soy alérgico al marisco, no bebo vino, me quiero levantar rápido porque me quiero echar un cigarro y un café. Yo me divierto mucho más con otras cosas, y reconozco que soy mala compañía para almorzar o cenar con alguien. Hombre, con velas por delante y otras cosas es diferente, pero vamos, no es mi lugar ideal para tratar con nadie. Y con respecto a los consejeros del Cabildo, vuelvo a insistir, yo soy la persona menos adecuada para pronunciarme sobre ese tema, porque he estado hasta hace nada ahí y todo puede interpretarse en clave pues, de un cierto revanchismo o algo por el estilo, y no tengo ningún interés en complicar algo que ya es bastante complicado con temas de carácter personal. Otra pregunta curiosa. Le traslado a un lector. ¿Quién cree que tiene más poder? ¿Un reducido grupo de poder fáctico o todo el pueblo de Lanzarote? Un reducido grupo de poder fáctico. Pero por una razón muy sencilla. Porque generan opinión y porque tienen intereses. Mire, usted tiene que pensar que cada vez que nosotros nos enfadamos con algo, nos sentamos con un amigo, tratamos de organizar una concentración o lo que sea, estamos dedicando 10 minutos de nuestro tiempo en medio de la semana a manifestar el enfado o la indignación. Estos señores tienen gente a las que les pagan porque trabajen a tiempo completo para jeringarnos a nosotros. Por tanto, tienen más poder. Contratan abogados que trabajan en exclusivo para ellos, adquieren medios de comunicación para tratar de colocar su verdad delante de la ciudadanía, llegan a acuerdos con partidos políticos en los que interfieren incluso para el nombramiento de dirigentes. Pues claro que tienen más poder. No quiere decir que nosotros no podamos tener más, pero lo cierto es que se mueven por objetivos muy concretos, trabajan muy duro, y normalmente nosotros como sociedad ante ese tipo de cosas estamos desarmados. Quizás también tienen más dinero, ¿no? Tienen mucho dinero. Quizás es lo que ha faltado, ¿no? Isabel, nos quedan 4 minutos. ¿Y por qué? Pero me va a descontar los 10 primeros, que no fue culpa mía. Lo he descontado. ¿Y por qué cree que no hay movimiento en Lanzarote ya? Un poco lo que hablábamos al principio. ¿Dónde está la sociedad civil también? ¿Dónde pues están probablemente las muy asociaciones? cansada. ¿Por qué no hay referentes? Probablemente muy cansada. Esta batalla dura mucho. Siempre nos acordamos de los últimos episodios, pero hay que pensar que Lanzarote lleva tratando de tomar las riendas de su destino desde principios de los 90, cuando sale el PIOT. Eso desmoraliza a cualquiera. Pero vuelvo a lo mismo. Ellos tienen mucho dinero para ganar y cada paso, cada pequeña victoria que dan tiene resultado en su cuenta corriente, por tanto van a seguir. El éxito por nuestra parte estaría en eso, en no desmovilizarnos y en seguir manteniendo la atención, pero entiendo perfectamente que haya un cierto hastío por parte de la ciudadanía. Y una crisis también interna del Partido Socialista. Ya no estoy hablando de Lanzarote, hablo en general. ¿Van a ustedes a encontrar el camino? Porque... No, y me explico rápidamente. Menuda desesperanza, ¿no? Para todos aquellos que son militantes y que... No, me explico. Sí.
Me explico. No porque no nos corresponde a nosotros. Nosotros no somos ni más ni menos que un reflejo de lo que es la sociedad, y en este momento, cuando hablamos de la crisis de los partidos socialdemócratas, por no centrarnos solamente en el PSOE, realmente, desde mi punto de vista, de lo que estamos hablando es de una crisis social que no tiene precedentes. Una sociedad que fue la más dinámica en generación de pensamiento social, sistemas de protección, como ha sido la Europa de la posguerra, se transforma en un momento determinado y adquiere otro tipo de mitos. Pero nos ha pasado a nosotros, ha pasado en Irlanda, ha pasado en Inglaterra, ha pasado en Francia, ha pasado en Italia, ha pasado en todos sitios. Y ha habido un momento donde todos tenemos que reconocer que el tipo de sociedad que creamos fue otra cosa. Yo hablaba con algún compañero y me lo reconocía porque era verdad. No me refiero a compañero de partido, me estoy refiriendo en este caso a un compañero de estudios, que hablando sobre este tema yo le lancé un envite y acerté, tal vez por casualidad. Digo, ¿a que no sabes el nombre del tutor de tu hijo, pero sí sabes el del director de tu banco? Aquí hubo una época, y me dio la razón, aquí una época donde todo el mundo compraba prensa Salmón, donde todo el mundo estaba dando la entrada de una vivienda porque eso se pagaba con no sé qué. En ese momento venir un partido socialdemócrata a hablar pues eso de la solidaridad, hablar de modelos sociales, hablar de que todo no es el dinero, se ha ido produciendo un divorcio, pero no del partido con la sociedad, de la sociedad consigo mismo. Hemos apostado por otro tipo de valores. Por eso digo que no podemos conseguirlo, queriendo decir realmente que no podemos conseguirlo si no lo hacemos todos a un tiempo, si no redefinimos en este momento cuáles son nuestras prioridades. Lo que hemos discutido en Lanzarote, ¿qué queremos? ¿Simplemente crecimiento o desarrollo? Esa es la discusión, y el cómo materializarla está pendiente, y evidentemente el Partido Socialista tiene una responsabilidad enorme que no estoy tratando de obviar, pero quiero decir que no es el causante de lo que ha sucedido, es la suma de muchísimas decisiones individuales, y saldrá de ahí con la suma de un montón de decisiones individuales, no solamente con las del partido. Hablan del Partido Socialista, pregunta un lector con qué corriente está, dentro de las que entiende esta persona que son dos corrientes claras del PSOE, la de Rubalcaba o la de Chacón. Evidentemente con Rubalcaba, entre otras cosas porque ha ganado un congreso. Y soy muy respetuoso con los procesos que nosotros mismos nos hemos dado. Entiendo que elegir entre Chacón y Rubalcaba era algo que había que hacer antes del congreso. Cuando terminado el congreso hay un solo líder y una sola corriente. Que mañana hay unas primarias, volvemos a abrir la caja de los truenos. Pero hay una cosa importante. ¿Está abierta ya? Claro, está abierta, pero está más abierta en muchísimas ocasiones por el desconcierto de algunos compañeros, y en muchísimas otras porque evidentemente el Partido Socialista como fuerza de gobierno en España es objeto de la atención de los medios y se focalizan sobre él muchas expectativas y nos convertimos en centro. Pero mire, es que Rubalcaba lo hemos elegido hace 6 meses y después de una derrota brutal, pero alguien pensaba en ese momento que tenía una varita mágica como para que a partir de ahí empezáramos a ganar elecciones y cambiar el tema. Hay que ser un poquito serios con este tipo de cuestiones. Le hemos hecho un encargo a alguien de que conduzca el partido hasta el próximo proceso electoral. A partir de ahí elegiremos candidatos y para adelante. Lo otro puede ser llamativo, puede ser entretenido como tertulia de bar, pero desde luego para un militante que pretende tomar decisiones es infantil en este momento hacer un análisis tan reduccionista. ¿Y a usted le queda tiempo en el PSOE? Es una cosa que me pregunta. Por supuesto, vamos. No se me ocurriría en la vida ni darme de baja como militante y muchísimo menos militar en otro lado. Es mi partido, es con el que comulgo en mis ideales. Sigo entendiendo que tiene un papel fundamental precisamente en lo que hablaba antes, en ese cambio de modelo social que debemos de hacer entre todos, y eso o lo hará el Partido Socialista o no lo hará nadie. No han llegado preguntas de los lectores, pero sí, antes de terminar también, yo creo que hemos hablado mucho de procedimientos judiciales, también usted está inmerso en ellos, ha recibido denuncias, uno hace poco conocíamos que se había ya archivado afortunadamente. Otros continúan abiertos, no sé qué sabe de este tema y qué espera de ello. Pues sé muy poquito, porque lo último que conocí es que estaba todavía con toda una serie de cuestiones, no es la palabra exacta, me perdona si algún jurista lo está escuchando, cuestiones preliminares, o sea, gente que ha sido imputada también, que ha logrado que le levante la imputación, que hay recursos sobre ese tema, y sé que en este momento están enredados en ese tema. ¿Qué espero de ese procedimiento? Pues sinceramente y con toda la confianza, que aunque haya costado un poquito más, tenga el mismo destino que el disparate aquel de las acusaciones de Luis Hernández. ¿Y le gustaría volver a la primera línea del PSOE? Lo echa de menos. Totalmente.
Totalmente. Mire, han sido muchos años batallando en primera línea, y yo creo que es fácil de entender que se mezclan situaciones. Por una parte, la liberación de, como decía antes, de, por ejemplo, poder hablar sin pensar que estaba hablando también en nombre de otras personas, y por tanto tenía que tener un plus adicional de discreción, de exquisitez y demás, pero se mezcla eso con un hecho que es que, y creo que es normal y fácil de entender, que cada vez que se produce pues una noticia o es necesaria una toma de posición del partido, pues claro que uno piensa en ese momento, pues contra, yo lo haría así, haría lo otro, dan ganas de llamar y claro, eso como lo he superado, pues, y desde aquí pido perdón a muchos compañeros y compañeras que a lo mejor no lo han entendido o no se los he podido explicar, pues alejándome un poquito. ¿Por qué? Porque si no corría el riesgo de tratar de convertirme en una especie de permanente tocanarices, abuelo cebolleta, dando consejos que nadie pide y metiéndome donde nadie me llama, y por tanto he optado por una distancia que me permita, pues eso, acostumbrarme a cuál es mi nueva situación, dejar que todo el mundo tenga el espacio que le corresponde y que legítimamente ha ganado en los congresos. Yo soy un militante de base y punto, y a partir de ahí, cuando creo que se ha ido produciendo ese distanciamiento, pues bueno, estoy disfrutando de nuevo pues, por pasar por la sede, hablar con compañeros y demás, pero ya digo, con esa desintoxicación previa de algo que añoro y anhelo muchísimo. La política es muy gratificante. Don Carlos, ya hemos acabado nuestro tiempo. Un segundo, ¿su salida también fue gratificante? Porque tengo una sensación de que fue una salida dolorosa. Mucho. Y no sé si quizá con sentimiento de traiciones dentro del partido. Algo. Por aquí me están diciendo, y si no la pregunto, pero bueno, dice, antes era Dimas y Segundo Rodríguez, ahora es Pedro Sanginés y Joaquín Caraballo. Hacen un paralelismo que me tiene sorprendida. Yo creo que las calidades personales no son comparables, unos son delincuentes y otros no. Me niego. Don Carlos, ¿ha aprendido usted algo? Muchísimo, pero muchísimo, y la lista de cosas que haría de una manera diferente es enorme, aunque es una lista tonta, por una razón muy sencilla, porque es que precisamente es con los errores con lo que se aprende, y porque cada uno toma las decisiones que toma en cada momento con los datos que maneja en ese momento. Eso sirve de alguna manera para no tirarse demasiado de los pelos, pero no sirve para darle la vuelta. O sea, somos producto de nuestra experiencia. Y vuelvo a insistir, las decisiones que se toman en un momento determinado es con los datos que en ese momento se tienen sobre la mesa, que no son los mismos de lo del día de hoy. Pero me parece un ejercicio muy saludable mirar hacia atrás y pensar uno esa cantidad de cosas que podía haber hecho de una manera diferente. De lo que no me arrepiento, en absoluto, es de la confianza que deposité con carácter general en mis compañeros, más allá de que me pueda sentir decepcionado en algún momento con cómo se ha retribuido por alguno, porque entiendo que si hay algo que disfruté enormemente fue de esa sensación, pues de poder confiar, de repartir mucho juego, mucha capacidad de trabajar juntos, y eso siempre hay que valorarlo con independencia de los resultados. Pues Isabel, muchísimas gracias. Hasta el próximo jueves con otra entrevista. Gracias, Carlos Espino, por haber estado con nosotros, compartiendo estos minutos de radio y sobre todo, además, contestando a nuestros oyentes y a nuestros lectores. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos.